Buenas tardes to everybody. a todos. We have a Tenemos screen una up here that pantalla shows aquí arriba those que tuned in, and that's enseña estas cosas. No sé, siempre es bueno verlo. if I need that. No, I don't. Veamos si necesito esto. No, no Well, the necesito. older I get, the more Mientras más viejo me challenges I vuelvo, face. más Visual dificultades is one tengo. of them, so Y la visión es una de ellas. Tengo que ajustarme a cómo leo mis notas. Tendrán que soportarme. in an era En una where época en que social norms las normas are sociales rapidly están shifting cambiando rápidamente and traditional y los values valores tradicionales face se unprecedented enfrentan a challenges, desafíos sin precedentes, the biblical el concept concepto of bíblico de lawlessness anarquía takes on renewed adquiere un significance. significado renovado. The erosion of La moral erosión de las standards, normas morales, the rejection el of rechazo de la authority, autoridad and the growing y el creciente cultural énfasis emphasis on cultural individual en la autonomía autonomy individual all point to a apuntan a un phenomenon fenómeno que Scripture las escrituras had addressed abordaron long ago. hace mucho tiempo. Viewing the La creciente increasing anarquía que lawlessness vemos en la we see actualidad today a través de la lente bíblica offers critical ofrece una insight visión for our crítica time. para nuestro tiempo. The Greek La word palabra griega anomia, anomia, translated traducida como lawlessness ausencia de ley in the New en el Testament, Nuevo carries a Testamento, deeper tiene un meaning significado than más simple profundo que la legal simple transgresión transgression. legal. Just as Del mismo amoral modo en means que amoral without morals, significa sin valores anomia morales, means anomia significa without sin law. ley. It represents a Representa una fundamental ausencia absence of fundamental de divine orden order divino y and autoridad authority moral in en la manera en que los human seres humanos hacen way of las doing cosas. things. That shouldn't Lo que no surprise debería us sorprendernos as si we tenemos en consider cuenta that que God Dios hasn't yet opened todavía the no ha eyes of abierto his los ojos de la people mayoría de la gente to para see que that vean his que ways sus are caminos the best no, way. que sus caminos son los mejores. When Jesus spoke Cuando of Jesús habló de la increasing creciente lawlessness anarquía in en Matthew Mateo 24:12, 24:12, he warned advirtió que el the amor love de muchos of many se enfriará. will grow cold. This Esta profound profunda connection conexión between entre la lawlessness anarquía y el and the deterioro del deterioration amor of love reveals revela how cómo such ese divine deterioro effects afecta not no just solo al individual comportamiento behavior, individual, but the very sino al fabric of tejido human mismo de las relationships relaciones in humanas y de society. la sociedad. And we, Y because we nosotros, live in porque the midst vivimos of en that medio de esa society, sociedad, need to tenemos que recognize the reconocer el risks riesgo que that we have corremos as a como result. consecuencia de ello. Let's be clear Tengamos claro what it is qué that es a we're lo que estamos protecting and protegiendo y defending. defendiendo. Love. El amor. My Mi love amor of God a Dios and y His a Son, su Hijo and others, y a los demás. your El amor de love ustedes a of God Dios, and His Son. su Hijo y los demás. That's what's Eso es lo que está en juego. En su In his primera first epistle, the epístola, Apostle el John apóstol Juan equated equiparó la anarquía lawlessness con el with pecado. sin. A further Sin embargo, es distinction is necesario hacer necessary, otra though, distinción because porque we todos all pecamos. sin. But Pero la lawlessness anarquía en sí itself describe a los que describes those who practican el practice pecado como forma de sin vida. as a way of life. They pay little Ellos mind prestan to poca God's atención a laws, las leyes de which Dios, some churches lo teach. cual incluso algunas You know, iglesias all we enseñan. have Ya to do saben, is todo lo que believe. tenemos que hacer es Or creer increasingly, cada vez maybe más. it's, Tal vez sea, whether no it's sé, God's solo si se laws trata or de las man's, leyes de they Dios o de have las de los nothing humanos, que more, no significan nada that más mean para las nothing more, personas. to people. It's Es unnecessary, innecesario o just simplemente inconvenient, inconveniente para muchos, or it only o solo se applies to aplica a some otras others. personas, But they pero son are ignorantes de ignorant las consecuencias consequences of not de no caring preocuparse about por el right bien y el and wrong. mal. At its En el core, fondo, la lawlessness anarquía stems surge from de la humanity's resistencia inborn innata de la resistance humanidad to God's a la authority. autoridad de Dios. The Apostle El apóstol Paul Pablo explains this explica esta struggle in lucha en Romanos 7, 8:7, a verse we're un very versículo con el que familiar estamos with. muy He familiarizados. declared that for the mind Pues la that is intención set de on la the carne flesh es is enemistad impossible, contra Dios, porque no se for sujeta a it la ley does de not Dios, submit to God's law. ni tampoco Indeed, puede. it cannot. This Esta hostility hostilidad to hacia la divine ley law divina se manifiesta de manifests in varias various maneras, from desde subtly racionalizar rationalizing sutilmente un comportamiento unethical poco ético behavior to hasta outright rechazar rejection rotundamente las of moral normas standards. morales. How does this ¿Cómo se kind of manifiesta este thinking tipo de manifest pensamiento? itself? You see Lo it vemos more and cada more. vez más. First, En it primer lugar, manifests se in manifiesta moral en el relativism, relativismo moral, which is the que es el rejection rechazo a la of verdad absolute truth. absoluta. Situational ethics La is ética replacing situacional notions of sustituye fixed moral las principles nociones de principios with morales fijos individuals por individuos que determining right and determinan el wrong bien y el mal based en on función the de la situation situación. at hand. It also Esto también se manifests manifiesta itself en el in rechazo de la rejection of autoridad, authority. una Widespread desconfianza distrust of generalizada en las institutions, instituciones, la resistencia a las estructuras de liderazgo tradicionales and y la obediencia selective selectiva a obedience las to leyes laws y and reglamentos. regulations. Another Otro result resultado is es la cultural decadencia decline. cultural.
en la que comportamientos antes inaceptables se vuelven normalizados. También se manifiesta en la ruptura de las normas comunitarias más amplias y cuando se erosiona el discurso civil. Cabe destacar cómo definió el discurso civil la difunta jueza del Tribunal Supremo, Sandra Day O'Connor. Un discurso basado en hechos, no ideológico, que es productivo y respetuoso, que difícilmente define lo que está ocurriendo hoy en día en este y en otros países. Hoy en día la sociedad equipara cada vez más la libertad con la ausencia de restricciones morales. Sin embargo, esta perspectiva representa un malentendido fundamental de la verdadera libertad, ya que sabemos que la sabiduría bíblica enseña que la auténtica libertad viene a través de una alineación con las leyes de Dios, no de su rechazo. Todavía tienen que aprender que como hemos tenido el privilegio de saber por nuestra vocación, los seres humanos encuentran su máxima expectativa de libertad dentro de los límites de las leyes de Dios. Estoy seguro de que ustedes y yo apreciamos esta comprensión, pero para el mundo en general, la anarquía generalizada está lejos de la libertad. Cuando la gente elige un estilo de vida sin ley, hay una serie de cosas que comienzan a ocurrir. Hay fragmentación social, que rompe la confianza entre las personas, debilita los lazos comunitarios y aumenta la polarización y el conflicto. Hay una decadencia institucional que se manifiesta en la erosión de las normas, el debilitamiento de los sistemas de justicia y la pérdida de estabilidad social. Y también está el sufrimiento personal, que se manifiesta en un aumento de la ansiedad y la incertidumbre. La pérdida de la brújula moral y la ruptura de las relaciones, todo lo cual pone en grave peligro la salud mental de las personas. Pues bien, ¿cómo contrarrestar los efectos de la anarquía, la creciente anarquía que nos rodea? La palabra de Dios proporciona una guía clara para responder a la anarquía centrada en estos tres principios clave. El primero es la rectitud personal. El segundo es la construcción de la comunidad. Y el tercero es lo que podríamos llamar una respuesta llena de gracia a los que nos rodean. La rectitud personal es fundamental en una sociedad sin ley. La vivimos adhiriéndonos a las leyes de Dios, manteniendo el compromiso con la integridad personal y viviendo según los principios morales de Dios y el comportamiento ético. Esto requiere que practiquemos un autoexamen de manera regular para asegurarnos de que no estamos siendo arrastrados sutilmente en la dirección equivocada. Eso también significa ser responsables ante los demás, lo que supone fidelidad en todos nuestros tratos y el compromiso de cambiar de rumbo, el compromiso de crecer y mejorar más allá del individuo. La construcción de la comunidad es un antídoto esencial contra la anarquía y un componente central en el empuje de los esfuerzos de la Iglesia en la construcción de una comunidad santa que incluya el fortalecimiento de nuestros lazos y el apoyo a las estructuras que promueven el orden y la justicia, participando activamente en los esfuerzos positivos de la comunidad. Este apoyo a la comunidad y la construcción de los demás y la creación de un entorno que fomente el comportamiento recto y moral. Vivir en santidad en un mundo cada vez más anárquico requiere, una vez más, lo que podríamos llamar una respuesta llena de gracia a los que nos rodean mientras nos mantenemos firmes contra la anarquía. La palabra de Dios enfatiza la redención por encima de la condenación. No estamos encargados de condenar, más bien nuestro trabajo es ofrecer esperanza y guía a los que luchan, demostrando compasión mientras mantenemos estándares santos. Y como dijo el apóstol Pablo, en la medida en que dependa de nosotros, vivir en paz con todas las personas que viven así. Proclamar el Evangelio donde quiera que vayamos. Pero las cosas están empeorando. En 2 de Tesalonicenses
Él dijo Corintios, pero es Tesalonicenses 2 y 7, Pablo escribe sobre el misterio de la iniquidad, que ya estaba en marcha hace 2000 años. Eso no era algo nuevo, pero no ha dejado de avanzar. Esto revela que la anarquía no es meramente un problema social o político, sino un problema espiritual que requiere soluciones espirituales. Y esta comprensión debe dar forma a nuestra respuesta personal a esta creciente amenaza de muchas maneras. Debemos practicar disciplinas espirituales, como la oración regular, la meditación, el estudio de la palabra de Dios y la reunión periódica como congregación. Necesitamos desarrollar el carácter mediante el cultivo de la virtud y la práctica del autocontrol, el desarrollo de la sabiduría y el crecimiento en el amor. Estas son cosas que Pedro dijo que asegurarían nuestra entrada en la familia eterna de Dios. Sí, pero también necesitamos un compromiso activo para hacer una influencia positiva, ser mentores, enseñar y servir a la comunidad dentro y fuera de la iglesia. No puede ser simplemente servirnos a nosotros mismos. De lo contrario, estamos poniendo el don de la luz que Dios nos ha dado bajo una cesta. Debemos hacer frente a la creciente anarquía y eso también requiere acciones concretas a nivel personal, a nivel familiar y en la comunidad de creyentes. A nivel personal debemos cultivar la integridad personal, practicar un comportamiento ético coherente y mantener límites sanos, incluyendo nuestras opciones de medios sociales y de entretenimiento. Mucho de lo que se ofrece hoy en día debería gritarle al hombre o a la mujer de Dios: ¡huye! Este es el tiempo en que vivimos. A nivel familiar debemos establecer valores claros y tener expectativas claras. Necesitamos modelar un comportamiento ético y crear un ambiente de apoyo dentro de la familia. A nivel de la comunidad de creyentes debemos comprometernos a cumplir con las responsabilidades de la iglesia en el mundo. No es solo tarea del señor Hume o del ministerio o del personal de la oficina. Nos implica a todos, como ocurrió en la formación de la iglesia el día de Pentecostés y después. Significa hacer nuestra parte para aliviar las cargas y garantizar un trato equitativo a los demás. Y significa participar activamente en la construcción de la comunidad de los santos. Aunque el desafío de la anarquía pueda parecer abrumador, la narración bíblica ofrece esperanza. A lo largo de la historia, los periodos de decadencia moral han precedido a menudo a épocas de renovación espiritual y reforma social. Y a pesar de la creciente anarquía que vemos, y puesto que no sabemos cuándo llegará todo a su clímax, este patrón de decadencia, seguido de renovación y reforma, sugiere al menos varias formas en las que podemos responder. En primer lugar, podemos mantener una perspectiva recordando los ciclos históricos. Las cosas vienen y las cosas van, las cosas se repiten. Hay que mantener un enfoque a largo plazo y seguir comprometidos con la verdad. Y podemos construir para el futuro invirtiendo en la próxima generación, que es lo que debemos hacer, creando soluciones sostenibles, más que simplemente desarrollando resiliencia dentro de esta comunidad. Por último, podemos fomentar la esperanza compartiendo y siendo ejemplos positivos, celebrando el progreso de los demás y manteniendo una perspectiva optimista. La perspectiva bíblica sobre la anarquía ofrece tanto advertencia como sabiduría en esta era actual. Mientras que los desafíos son significativos, los principios proporcionados en las Escrituras siguen siendo relevantes y aplicables a cada uno de nosotros. Al comprender la naturaleza de la anarquía, su impacto y una respuesta bíblica, podemos trabajar eficazmente hacia un cambio positivo individualmente en nuestra comunidad y en la sociedad en general. La solución a la anarquía no se encuentra en las normas o en una aplicación más estricta, sino en la transformación de los corazones y las mentes mediante la aplicación de estos principios bíblicos inmutables. A medida que nos enfrentamos a estos retos, estamos llamados a mantener nuestro compromiso de trabajar por una sociedad que refleje los caminos de Dios, al tiempo que extendemos la compasión y la gracia a los que ahora están atrapados en el ciclo de la anarquía.
No podemos permitirnos olvidar que Satanás ha engañado a todo el mundo, del que nosotros, ustedes y yo, fuimos llamados. Pero el resto del mundo sigue ahí. Están cautivos tanto de falsas narrativas como de falsas esperanzas. Mediante la comprensión y la aplicación de principios y prácticas bíblicas sólidos, podemos contribuir a un cambio positivo, manteniendo al mismo tiempo nuestra propia integridad espiritual. La llamada no es a retirarnos de la sociedad, sino a comprometernos con ella de forma reflexiva y decidida, trabajando siempre hacia el desarrollo de la santidad en nuestras vidas personales y en el trabajo colectivo que se nos ha encomendado. Por último, recordemos las palabras de Dios a través de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Entonces los que temían al Señor, versículo 16, hablaron cada uno con su compañero. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de Él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios ya está haciendo una distinción entre los justos o respetuosos de la ley y los que practican la injusticia. Amar y respetar a Dios, a su Hijo y al prójimo es el antídoto en una sociedad como en la que ahora vivimos, que funciona sin la ley de Dios. El amor de Dios en nosotros es el antídoto.